Y para crecer en lo económico, en el trabajo, lograr mejores puestos, es importante que usted sepa lo que puede dar a su empresa o a su negocio propio. ¿Cómo tener las respuestas a todas estas preguntas? El coach en liderazgo, Iván Madrigal, hoy nos acompaña. Un gusto que esté por acá. El gusto es mío, Shirley. Muchas gracias por la invitación y con toda la disposición de poder aportar desde mi experiencia a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Hablando de aportar, ¿cómo se puede saber qué es lo que uno puede aportar a este negocio o a este trabajo o a este proyecto? Eso es una pregunta muy importante y vamos a hablar de un tema que va a ser un eje transversal en esta conversación del día de hoy, que es el propósito. A veces no estamos claros en qué es lo que queremos hacer y eso se refleja en nuestro rendimiento. Claro. A veces tenemos esta idea, ¿no?, de que tenemos que cumplir solo con ciertos objetivos, pero en realidad la satisfacción viene de vivir conectados a nuestro propósito. Y eso no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Entonces, cuando el propósito se termina convirtiendo en una brújula, y como los barcos, cuando tienen que navegar en medio de la mar sin tener claridad para dónde van, lo mismo sucede con nosotros como seres humanos. Cuando tenemos esta brújula bien calibrada, nos va a ir llevando hacia ese camino que nos conecta con el lugar que realmente queremos llegar, y eso es lo que podemos aportar y lo que nos va a hacer diferentes en nuestros día a día, en nuestros trabajos y en nuestros negocios, porque al final de lo que estamos buscando no es solo vender, sino es poder ofrecerle algo al mundo, y por añadidura pues vendrán los resultados. Claro, pero con todo esto se necesitan estrategias. Claro. ¿Cuáles son estas estrategias que permiten fortalecer y fomentar estas habilidades que tenemos nosotros mismos y que podemos dar a los demás? Sucede lo siguiente: al igual que, por ejemplo, cuando ves a una persona que tienes mucho tiempo de no verla, la persona te dice, mira, qué diferente que estás, y nosotros no lo notamos. Sí, y es porque pasa. vivimos con nosotros todos los días, nos estamos viendo al espejo constantemente, entonces no nos damos cuenta muchas veces, inclusive, de qué tanto hemos cambiado. Lo mismo sucede con nuestras habilidades. Como estamos tan acostumbrados a que somos buenos en algo, lo damos como por un hecho y lo minimizamos. Pero cuando empezamos a hacer este proceso de introspección para realmente ver en qué podemos aportar, ahí es donde podemos empezar a descubrir cuáles son nuestras fortalezas que podemos llevar a la vida profesional, a la vida personal. Claro. Y una forma que ayuda mucho es sentarse y analizar nuestros logros. A veces pues logramos un ascenso en nuestro trabajo y no nos ponemos a sentar por qué. ¿Por qué a mí y no por qué a otros? Y ahí ves donde podemos empezar a descubrir en qué es que soy bueno. Tal vez me sé comunicar mejor, tal vez soy más ordenado con el tiempo, y ahí vamos descubriendo este tipo de habilidades que, de nuevo, como te digo, como para nosotros es algo que nos sale muy natural, tendemos a minimizarlo y tenemos que empezar a darnos cuenta realmente de esas habilidades para empezar a fortalecerlas, porque pensamos que solo tenemos que fortalecer en nuestras áreas de mejora. Sí. Pero cuando realmente nos damos cuenta que tenemos fortalezas, también tenemos que trabajarlas para poder llegar a un nivel de maestría, Claro. que es lo que nos va a hacer lograr esos resultados que ni siquiera podemos llegar a imaginar a veces. No, que uno no se llega a imaginar tal vez el potencial Claro. que tiene, poderlo pulir y también celebrar estos pequeños logros, pero cómo poder diseñar este camino sólido de crecimiento. Eso, la forma es, como te decía, el propósito es como el ancla, ¿no? Con el propósito vamos a tener claro hacia dónde vamos a ir esa guía. Pero en el camino tenemos que tener metas que queremos ir logrando. Muchas veces nos da miedo hacer algo porque sentimos que está muy lejos de nuestro alcance. Y eso sucede porque a veces nos estamos poniendo el primer paso muy a largo plazo, ¿no? O vemos algo muy lejos. Sí. Quiere decir que ese primer paso es muy grande. Entonces tenemos que empezar a partirlo en secciones para poder llegar ahí. Por ejemplo, una persona que diga, no, bueno, voy a empezar a entrenar, no va a ir 3 horas al gimnasio el primer día, el siguiente día no se va a querer levantar. Pero si lo balanceas, no, voy a empezar media hora y conforme voy creciendo, pues vas aumentando y vas aumentando. Lo mismo sucede con nuestros objetivos. Si tenemos claridad en qué es lo que queremos lograr y lo podemos ir seccionando, por ejemplo, una estrategia que funciona muy bien es la de plantearnos metas SMART, que es que sean específicas, que sean medibles, que sean alcanzables, relevantes para el objetivo que queremos lograr y que estén asociadas con el tiempo. Porque al final del día, si no tenés esa medición, es muy difícil saber si voy por buen camino o no. Si no, simplemente se queda como en un bonito sueño Sí. y no logramos lo que queremos lograr.
A nivel laboral, ¿cómo podemos posicionarnos de una manera diferente para que nuestro trabajo se vea relevante y sea validado? Dos cosas aquí muy importantes para esa parte. Lo primero es ser coherentes. Si yo estoy tratando de ser alguien que no soy, se va a notar. Sí. Y si logro algo por medio de esa, podríamos poner entre comillas, fachada, en algún momento se nos va a caer la máscara y no funciona. Mientras que si somos coherentes con nosotros mismos y realmente con lo que queremos aportar, lo que vayamos logrando va a ir asociado con nuestra forma de ser. Por lo tanto, es más fácil de sostenerlo en el tiempo. Y eso nos va marcando una diferencia. Ahora bien, de nada sirve ser muy bueno en algo si la gente no lo sabe. Sí. Entonces, las habilidades de comunicación son claves para poder decirle al mundo realmente en qué soy bueno. Porque vos puedes ser un 10 de 10 en tu parte técnica, en tu parte específica del trabajo. Pero si tu jefe no te está viendo porque no sabes cómo comunicar tus resultados, no sirve de mucho que seas un 10. Si sos un 3 en comunicación, eso es lo que va a ver la gente y vas a ser un 3 para esas personas. Y ahí es donde empiezan a haber situaciones donde hay gente que tal vez estén menos preparadas que vos, logrando cosas, porque sí saben comunicar lo que están haciendo. Entonces la comunicación es una habilidad clave que todos, indiferentemente a lo que nos dediquemos, deberíamos de empezar a trabajar. Y con esto que me está diciendo, no hay un riesgo de que tal vez el jefe diga, este es un fachento o un pretencioso. Muchas personas, por lo general acá en Costa Rica, podrían pensar eso y por eso se inhiben a la hora de mostrarse tal cual son. Claro. Con sus habilidades. Claro, y eso tiene mucho que ver con el tema del autosabotaje. A veces somos nosotros mismos que nos estamos vendiendo esa idea de que yo no soy tan bueno o yo no debería hacer tanto ruido, no debería hacer tanta bulla para que me vean. Y realmente a veces la gente ni siquiera se está fijando en lo que nosotros estamos haciendo. Hablando de ingresos, ¿qué pasos nos aseguran que nos van a dar estos ingresos constantes? Hablemos de lo sostenible, porque también tiene que ir de la mano. Claro, vea, estamos ahorita en esta época en que podríamos decir que todo el mundo quiere emprender, ¿no? Todo el mundo quiere ser su propio jefe, es como la moda, podríamos decirlo, ¿no? Quieres ser tu propio jefe, sí, exacto. Pero bueno, y eso sucede muchísimo. Entonces todos empiezan a sentir como esta necesidad de que realmente tengo que emprender, tengo que ser ¿verdad? Yo solito haciendo las cosas. Y no hay nada de malo tampoco en tener un trabajo que te genere un ingreso mes a mes. Si sos bueno haciendo algo, ¿por qué no sacarle provecho? Y ahí también es donde entra un concepto de la cultura japonesa que llamamos el Ikigai. El Ikigai lo que nos dice es que si sos bueno en algo, te pueden pagar, el mundo lo necesita y además te gusta hacerlo, pues ya encontraste tu Ikigai. Eso es lo que te puedes dedicar toda la vida y no te va a hacer sentir mal. Más bien estás cumpliendo con tu propósito de vida y te está generando un ingreso. Entonces, cuando logramos identificar estas 4 áreas donde convergen, ahí es donde podemos empezar a generar un ingreso estable, porque siempre se va a necesitar que la gente nos pague por algo, pero además, como te digo, no tiene que ser a manera independiente, lo puedes cumplir dentro de una empresa, lo puedes cumplir, por ejemplo, los profesores tienen estabilidad, ¿no? Que si ya tienen esta vocación, pues están haciendo lo que les gusta y no tienen por qué tratar de, como decimos aquí, inventar el agua tibia, ¿no? Si ya tenés lo que querés hacer, aprovecharlo. Y ahora, si estás emprendiendo porque pues es la opción que te quedó, pues alíñate con tu propósito y al final del día la gente no compra un producto, la gente compra experiencias y si sabes venderle esa experiencia a las personas, te van a comprar. Dicen que si uno trabaja en lo que le gusta, no trabaja ningún día de la vida. Totalmente. Pero entonces, ¿cómo lograr este balance entre desarrollo profesional y bienestar en la vida en general? Es un balance muy delicado, en el tanto de que cuando vos encontrás lo que te gusta, no es una pasión, es una obsesión, que es muy diferente. Y te obsesionás en lograr esos objetivos. ¿Hay que obsesionarse para ser exitoso? En mi opinión, sí. Porque la obsesión va más allá. La obsesión es lo que te hace levantarte temprano todos los días para construir la vida que quieres construir. Porque a veces hay gente que pasa viviendo de lunes a viernes, esperando el viernes para escapar de la vida que tienen ahorita, el fin de semana. Mientras que si vos te obsesionas con tu propósito, con tu sueño, vas a usar más bien ese tiempo libre, no para escapar de tu vida actual, sino para construir la vida que quieres a futuro. Por eso es importante también estar hasta cierto punto con esa obsesión de querer lograrlo, porque si no, a veces la motivación no es suficiente. Claro, bueno, vamos a hablar del liderazgo. Claro. Si tal vez una persona es jefe, necesita tener un liderazgo sano,
en la Totalmente. empresa, en su equipo, ¿cuáles son estas reglas a seguir para ser un buen jefe, un buen líder? Para mí el liderazgo tiene que ser desde lo humano. De hecho, estoy trabajando en un programa para líderes enfocados en esa parte, porque en la universidad nadie nos enseña a ser líderes. Y a veces ni siquiera en los mismos trabajos. Te promueven porque sos bueno en lo que haces. Y es, bueno, ese es el mejor, vamos a ponerlo a liderar el equipo. Pero no te enseñan a ser líder. Y cuando llegamos ahí, tenemos ciertas creencias de que el líder es el que tiene que dar las órdenes, el que tiene que mandar. Y eso es un jefe. Y de hecho, cuando se vino la pandemia, hubo un cambio de paradigma muy fuerte. Porque la gente se dio cuenta que no, lo que quiere no es un jefe, lo que quiere realmente es un líder. Y son cosas totalmente diferentes. Porque que tengas la posición no quiere decir que seas un líder. Sos el jefe, pero no necesariamente sos el líder. Y lo mismo, si sos el líder, no necesariamente tienes que ser el jefe del equipo. Pero el liderazgo desde lo humano lo que significa es que vamos a empezar a conectar con las personas, porque estamos trabajando con seres humanos, seres que tienen su parte social, su parte emocional y su parte técnica también. Entonces no es que podemos decir, voy a dejar mis problemas de la casa en la casa y en el trabajo hago otra cosa, porque no se puede separar. Si tenés un problema en la casa, probablemente se va a ver reflejado en tu rendimiento a la hora de llegar a trabajar. Pero si tenés un liderazgo desde lo humano, como encargado del equipo, lo vas a poder notar y vas a poder saber. No es lo mismo que llegue y yo le diga a alguien, mira, no estás cumpliendo las metas, si no lo logras de aquí al siguiente trimestre, pues te voy a tener que despedir. A realmente sentarme con la persona y decir, ok, mira, ¿qué es lo que está pasando? Contame. ¿En qué te puedo ayudar? Eso es liderazgo desde lo humano. Sí, se dice que si usted quiere ser un buen profesional, también tiene que ser un buen ser humano. Totalmente. Iván Madrigal, muchísimas gracias A vos, Charly, por muchísimas todos los gracias. consejos a seguir. Muchas gracias. Gracias.